Estamos como en lo que vos hablaste, en cualquier libro está eso. No hay ningún problema. Lo que sí me gustaría que quede bien claro que todas esas plantas tienen semillas. No es que no tengan semillas. Lo único es que las terofitas dependen de la yema de la semilla para la próxima generación. Mientras que las otras no. Un eucalipto va a seguir viviendo ahí con 7 sequías y va a seguir independiente de que forme semillas de una planta. Pero en relación con el evento estresor es la cuestión de Ramker. Ramker se llama el señor. ¿Está escrito ahí? No. Bueno. Se lo preguntan a él. Sigamos. Es un líquer. Es una leerce en la selva. Estos son líquenes que viven en el tronco de este ejemplar que tiene 40 metros de altura y que constituye una selva en esqueleto. Hay epífitas. Y acá hay epífitas también, estas, que funcionan como si fueran las yemas de este mismo árbol o de este otro. ¿Sí? Cuando hay un estrés, nieve, durante 4 meses hay nieve, 20 grados bajo cero, esas yemas como si nada, en aquel sistema 20 grados bajo cero. En aquel otro, en cambio, no, aquel no tiene restricción, aquel es llamado cerca de Machu Picchu. Así es. La cobertura, ya ven, 2 sistemas argentinos, uno la pampa nuestra, el otro la estepa patagónica con festuca, cerca de Esquel, o siempre cerca de la cordillera, 200 milímetros de lluvia, poca cobertura. Así es. Esto es estratificación. Aquí hay un señor parado, no sé si lo ven, y hay troncos de lenga. Esa es la cancha de esquí de Chapelco, pero en verano. Es decir, muy limpito, casi una sola estratificación. Allá en cambio un bosque de alisos en Jujuy, una estratificación mucho más fuerte. Este es otra vez Esquel, más estratificado, 3 o 4 estratos de vegetación. No muestro ahí el amazónico, pero uno de estos hace especial cuidado en hablar siempre de estratificación. Y es muy lindo, yo viajo a menudo a Amazonas y entonces veo que realmente la estratificación es linda y clarísima y rica, ¿no? Hay una casi digamos, de 70% de cobertura, que es la de los árboles de 30 metros, 20, 25. Encima hay otra con una cobertura de no más del 20%, que es de los que tienen 40 a 50 metros, o 60. Una cosa hermosísima. Arriba es un aparato así de follaje, y un solo tronco así, un tronco tabular tremendamente, porque raíces son muy superficiales. Ahí no hay viento fuerte, pero sí hay viento fuerte. Alguna vez estuve así con tormenta, y estábamos debajo de una lonita en un bote, y el ruido que hacía antes de la lluvia era como si fuera una lluvia torrencial, y era el viento que volteaba hojas, en un sistema que no tiene caedizas. Es rarísimo eso, porque uno dice cómo es el sistema de la selva fluvial, siempre verde, y es verdad. Eso no quiere decir que no haya hojas muertas. Hojas muertas hay siempre. Cuando hay un viento de estos, voltea un 10% del área foliar del árbol, que está ya con la abscisión preparada. La lluvia de hojas era como casi una lluvia de agua en la lona que tenía el bote ese. Esos árboles son hermosísimos. Hay entonces un estrato superior, otro muy grande, otro más abajo, el cacao, por ejemplo. Después el más abajo, el de la coca, una planta más bajita. Y después finalmente helechos y musgos y hongos y compuestas y ciperáceas. Orquídeas por cualquier parte. La siguiente. Y la función caediza, estos dos de acá, o afila allá. Aquella es una vega de ciperáceas. Hay nada más que Eleocaris.
Y aquella, en cambio, es siempre verde también. Eso es San Martín de los Andes, un bosque de cipreses de la cordillera, que podríamos haber mencionado como de hoja pequeña también. Igual que en la puna, tiene una hoja que no tiene más de 1 milímetro de largo y medio de ancho. Pegaditas una a la otra, hace como la tuya. ¿Conocen la tuya? O los cupresos. Nada más que no son géneros argentinos, por eso nombro este. Este es Autrocerus. Siguiente. Bueno, finalmente el tipo de hoja entera, hoja compuesta. Acá en última instancia, desde el punto de vista funcional, esto no es una hoja. Es una hoja porque la yema está acá, aquí no hay yema. Pero estos son folíolos que están funcionando como hoja. No desde el punto de vista taxonómico o estructural, pero desde el punto de vista funcional sí. Fíjense, acá hay un escarabajo en una hoja en la selva, en Misiones. Y acá están las hojas otra vez, escamiformes. Estas son gotas de agua. Acá. En cada gota de agua hay por ahí 3 hojitas o 4 que la sostienen. Por eso la tensión superficial no permite que salgan porque está sostenida de 3 hojitas finalmente. ¿Sí? Y acá ven todas las hojas. Esta es una lerce, Pisroia cupressoides, una planta de subandina. Siguiente. Bueno, este es el mapita que ustedes seguramente van a tener en esta copia, con grandes tipos de vegetación de Argentina, que son los que acabamos de ver o nombrar ya. Bosque, lo ven ustedes muy restringido, en frontera con Chile, en Misiones y allá en Salta. Pastizal, sí, desde Corrientes hasta Bahía Blanca y San Luis. Sabana, o bosque seco, no sé cómo llamarlo, al sur. Estepa arbustiva alta o matorral, que es el naranja. ¿Quién daría un nombre regional para ese? ¿Naranja? Sí. La provincia arquitectónica de Monte. ¿Cuál? La naranja. ¿Cuál nombraste? Provincia arquitectónica de Monte. Sí, Monte. Es un matorral arbustivo, medio semidesértico, que para un autor norteamericano es desierto. Loco total, ¿no es cierto? Una vegetación donde yo me pierdo, no me encuentran si yo camino. Llamar a eso desierto es una estupidez. De todas maneras llueven 200 milímetros, pero hay una cantidad de vida tremenda en ese ambiente. Y bueno, una actividad arbustiva baja, que son estos sistemas bien. Y acá un error que este desgraciado también comete, decirle desierto a eso amarillo. Es en última instancia, semidesierto patagónico. No es un desierto. Han vivido las ovejas durante los últimos 200 años y la lana que se ha puesto el mundo durante ese tiempo ha provenido en parte de allí. Eso no es un desierto por nada. Que se esté desertificando es otra cosa. Pero este sistema es un sistema que cuando mucho podríamos llamar semidesierto. Yo no me animo tampoco. Si tenemos que hacer el mapita y no esta cosa, es una estepa arbustiva baja. En cada pie que yo pongo hay por lo menos 2 plantas. ¿Cómo va a ser eso un desierto? Un desierto casi carece de vida en muchos momentos del año o en varios años. Siguiente. Bueno, ahora entonces estamos finalmente esos tipos de vegetación que los podemos llamar selva caducifolia, bosque siempreverde o bosque semicaducifolio, o matorral, o sabana, o parque, o estepa baja, o pastizal y desierto. Cada uno tiene un clima diagrama distinto. Ahora vamos a ver el clima diagrama, por favor. Esto lo tenemos que fotocopiar para todos en algún momento. Yo cometí el error de no hacerlo, pero hagámoslo. Ese es un climodiagrama. Lo que me gusta y yo rescato de esta herramienta es que
caracteriza y es típica de cada forma o bioma en el mundo. Y esto es lo que rescaté de este capítulo, que el Señor pone un bioma, lo dibuja en el mapa y al lado pone 5 puntos con climadiogramas correspondientes. Pobrecito, pero como todo norteamericano no lee alemán ni francés porque usted no sabe que en Alemania hace 70 años mejoró este sistema. Entonces, por ejemplo, cada climodiagrama tiene enero en el medio. Cuando enero en el hemisferio norte es pleno invierno y en el hemisferio sur es pleno verano. Entonces, y dificulta la lectura. Walter desde siempre dijo, el mes más cálido se pone en el medio. Y entonces las curvas son comparables. Después, Walter descubrió una cosa lindísima. Jugó con las curvas, ¿sí? Con distintas escalas. Porque uno puede hacer las curvas donde se decante, depende de las dos ordenadas. Pero él jugó con eso y se dio cuenta que si una era el doble de la otra, como el secreto de esto es que allí está el balance hídrico, porque es una de temperatura, que es la principal componente de la transpiración y la evaporación, y la otra es la lluvia, que es la principal componente de que haya agua en el suelo o no. Él los puso en una escala de tal manera que cuando una se cruza con la otra, ahí queda definido el momento en que la planta está empezando a sufrir, que se marchita o que se le caen hojas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si miramos ese climodiagrama, que son de Walter, esos, aquí tenemos la temperatura. Siempre el verano está acá. ¿Ven? Aquí tenemos la temperatura. Siempre el verano está acá. Acá tenemos temperatura. ¿Hay invierno y verano acá? No. Yo llego a Iquitos y me dice Rolando, qué macana, llegaste en invierno. Yo estoy haciendo un hotel perdiendo agua por todas partes. Llueve como no sé cómo en invierno. Sí, ¿no ves que el río bajó? Eso es lo que le explica a él. Claro, si el río baja es invierno porque llueve poco más arriba. Entonces es el invierno. Llueve menos. En cambio en el verano es una lluvia de 30 minutos por día. Ese es el verano. En cambio el otro es el invierno. Tiene razón, como el río baja es el momento en que quedan las playas descubiertas. Entonces se siembra arroz y mandioca. Durante 4 meses, 5, no va a subir el río. Entonces uno cosecha. Cuando cosecha la mandioca, el río empieza a subir y se acabó el terreno de cultivo. Porque es río ahora. Entonces hay razón para llamarle a uno verano, a otro invierno. Son diferencias fuertes. Pero miren la temperatura, lo que es. Este es Duala, no es Iquitos. Pero bien podía ser Iquitos esta. Entonces, el invierno, ¿dónde estaría? Acá probablemente, cuando llueve menos. Esta es la escala de Aster. En este lugar llueven 3.948 milímetros, como en Iquitos, 4.000, tal cual. Acá llueven 685 milímetros. Este es Hohenheim, en el reino de Múnich, en Europa. Esto no sé, Odessa. Odessa, y el otro es Ankara, es Mediterráneo puro, Turquía, Asia Menor. En cambio Odessa ya es un pastizal como el nuestro de La Pampa. Fíjense entonces, esta es la curva de las lluvias. Algunos meses tienen menos de 100, pero llueve mucho. ¿Cuándo? En pleno verano. Es decir, que en este momento no hay nunca aridez. Siempre la transpiración y la pérdida de agua está compensada por una caída de agua similar o mayor. Por lo tanto, seguramente bosque. Y bosque siempre verde. Selva tal vez no. En cambio, temperatura constante todo el año. Lluvia como loco. ¿Por qué negro? Porque si se siguiera la escala de la lluvia, este gráfico tendría que continuar por acá arriba. Entonces, cuando hay más de 100 por mes, Walter dijo achicar la escala y se pone en otra escala esto. Por eso está marcado con negro.
son más de 100 milímetros por mes. Miren acá entonces, la lluvia, la temperatura, pleno verano, la lluvia en invierno, considerable, primavera, aumenta un poco, disminuye, en verano casi nada, en otoño casi nada, empieza a llover de nuevo. Hay un periodo de 1, 2, 3, 4, 5 meses en los cuales la demanda atmosférica de agua es más grande que el agua que cae en el ambiente. Por lo tanto, con esta escala que él puso, adrede, 1, 2, se ve el número de meses en los cuales escasea el agua en la región. Por eso es lindo el diagrama de Baltar. Entonces, leyendo esto se van a dar cuenta que hay un montón de cosas más importantes. Por ejemplo, la S es duración media en días del periodo sin heladas. Es decir, que acá se marca nieve, posibilidad de heladas. En Hockenheim, solo durante 3 meses, se libran de una helada. En el resto de los meses del año siempre puede haber una helada en el mes. Y en estos dos y seguro que hay nieve, además. En cambio, en Ankara, Mediterráneo, el frío es fuerte también y la posibilidad de helada también. Pero hay 4 meses sin helada, coincide con la gran sequía. Y nada, aquí tienen las mínimas absolutas, menos 24. Y aquí, menos 25. Y acá, 19, la mínima absoluta. Es decir, que en este climodiagrama de Baltar, no el de ese libro, se ven un montón de cosas, muchas más que las que se ven acá. Yo, con mi experiencia, aconsejo que si escribimos un capítulo, adoptar el climodiagrama de Baltar.